Dios les bendiga a todos. Es para mí un gozo poder compartir con ustedes nuevamente este tiempo en la palabra y compartiendo un poco sobre el Evangelio de Juan. Recuerden que he estado compartiendo anteriormente en relación a los primeros capítulos de Juan. En realidad estamos iniciando este estudio relacionado al Evangelio de Juan como tal. Y hoy quiero referirme puntualmente al capítulo 3 del Evangelio de Juan. La escritura nos habla de ese encuentro que tiene Jesús con Nicodemo y a través de esa conversación tan especial, tan particular, podemos aprender nosotros muchísimas cosas importantes para nuestra vida. Dentro de esa realidad tan especial, tan maravillosa que tenemos en Cristo Jesús, nosotros a través de la escritura recibimos ese entendimiento de que en nosotros ocurre un nuevo nacimiento. Y de eso habla este capítulo, que posiblemente habrán escuchado, leído, tenido algún contacto con él, pues se menciona bastante. Pero qué lindo poder retomarlo y poder nosotros apropiarnos de esas verdades para afianzar nuestra fe. Y por qué no, si aún no hemos experimentado ese nuevo nacimiento, observar y reconocer la necesidad que hay de este en cada una de nuestras vidas. Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Nicodemo. Jesús recién iniciando su ministerio, apenas con dando esos primeros pasos, manifestando sus primeras señales poderosas, sus milagros, empieza en alguna manera a correr la voz acerca de Jesús. Y ya para este punto, Nicodemo ha escuchado de Cristo Jesús, ha llegado a él noticia y muy posiblemente él mismo ha tenido la posibilidad de ver a Jesús en acción, ¿verdad? En desarrollo de su ministerio en esos primeros años. Pero este hombre lleno de inquietudes busca respuestas y se acerca a Jesús. ¿Quién era Nicodemo? Para ir puntualmente al texto, leamos inicialmente los versículos del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sea maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí se nos presenta el preámbulo, ¿verdad? De la temática de la conversación entre Jesús y Nicodemo. ¿Cuál es? Que Nicodemo tiene inquietudes acerca de Jesús y su obra. Y Jesús le dice: mire, es necesario nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Pone en escena Jesús esa necesidad de nacer de nuevo y Nicodemo todavía no lo comprende aún. Pero para iniciar en nuestro estudio de este capítulo, eh, quiero que observemos algunas características de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era este hombre Nicodemo? Bueno, la escritura nos da ciertas características sobre él. Aquí en el verso 1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, dice, entre los judíos, un principal. La nueva versión internacional lo traduce como un dirigente de los judíos. Así es que era un hombre en alguna manera reconocido, era un hombre importante, ¿verdad? Que era incluso dirigente de los judíos, ¿verdad? Y además nos dice que era fariseo, que era parte de ese grupo de los fariseos que tenían mucho
renombre en esa época, que eran reconocidos como personas muy importantes, de conocimiento de la ley, personas en alguna manera cercanas a Dios, así lo interpretaba el pueblo, ¿verdad? Pero que Jesús mismo va a demostrar más adelante que en realidad eran muy religiosos y no tanto personas llenas de Dios. En el Evangelio de Juan, aquí mismo, pero en el capítulo 7, poquito hacia adelante, nos confirma estas características de Nicodemo y dice el capítulo 7 en el verso 45, dice el 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Uno de quién? Uno de los fariseos. Pero además hay otra característica que podemos ver en el capítulo 19, aquí mismo en el Evangelio de Juan. Avancemos un poquito más al capítulo 19. Permítame leer los versos 38 y 39. Escuche esto, dice, después de todo esto, aquí es cuando ya Jesús, mucho más adelante, ¿verdad? Ya ha muerto en la cruz, ya él ha entregado su vida por amor a nosotros, ¿verdad? Y entonces tiene que ver con Jesús cuando es sepultado. Entonces dice el verso 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús y dice el verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Entonces aquí nos da otra característica de Nicodemo. Al parecer Nicodemo no solo era un hombre reconocido, popular, un dirigente judío, no solamente era un fariseo, ¿verdad? Que eran considerados los religiosos de la época, sino que además, al parecer, era un hombre de posición económica importante, un hombre con mucho dinero, puesto que está en la capacidad, cuando Jesús muere, de llevar al sepulcro de Jesús, ¿verdad? Estos compuestos de mirra, de aloes, y dice que eran aproximadamente 100 libras, era una cantidad bastante grande de estos elementos, ¿verdad? Algunos hablan de que por lo menos 10 kilos en adelante por allí anda, y eso costaba muchísimo, muchísimo dinero. Entonces pensemos en Nicodemo como un hombre popular, como un hombre sobresaliente, ¿verdad? En su contexto, un hombre en alguna manera admirado, reconocido por su liderazgo, un hombre importante. No era cualquier persona desconocida, Nicodemo, y sin embargo, volviendo al Evangelio de Juan, al capítulo 3, que es nuestro texto base en este día, Juan 3, dice el versículo 2 que Nicodemo entonces vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Interesantemente, Nicodemo viene a buscar a Jesús y nos da ese detalle. La Biblia nos da en este relato, nos da este detalle tan particular de que Nicodemo busca a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque posiblemente, ¿verdad? Él busca acercarse a Jesús en una hora donde sea más conveniente para él, en la oscuridad de la noche, donde él en alguna manera pueda disimular ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Posiblemente él lo que está buscando es que nadie lo vea y busca a Jesús de noche, ¿verdad?
Quizás en algún sentido esto refleje que Nicodemo no solo era ese hombre prominente que mencionamos antes con esas características particulares, sino que también en alguna manera era un hombre orgulloso. Era un hombre que no quería darse por menos. ¿Cómo Nicodemo? Lo van a ver hablando con ese hombre que dice venir de parte de Dios, ese judío que está allí ahora proclamando un mensaje de salvación y haciendo milagros, ¿verdad? Entonces, con cierto orgullo posiblemente, él no quiere darse por menos y que lo vean hablando con Cristo, se va en la oscuridad de la noche, busca al maestro. Y yo me pongo a pensar en el presente, ¿cuántas personas comparten esa característica con Nicodemo? Porque vea qué interesante lo que hasta aquí nos dice la escritura. Nicodemo reconoce a Jesús y le dice que tú tienes que ser un maestro. Solo alguien que venga de parte de Dios puede hacer las cosas que tú haces, ¿verdad? Él está viendo las señales, él está viendo el accionar de Jesús y en alguna manera él reconoce dentro de su corazón que Jesús es especial, que Jesús tiene que venir de Dios, que esto no puede ser algo natural. Y sin embargo, ahí a escondidillas busca acercarse a Jesús. Pasa un poco como lo que pasó con lo que leímos, ¿verdad? En el capítulo 19 cuando dice que Nicodemo ya para sepultar a Jesús llevó mirra y aloes y todos estos compuestos especiales para ese momento en el sepulcro. Dice que también este hombre José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para él hacerse cargo, pero dice que se lo pide también a escondidas porque él era discípulo de Cristo, pero en secreto, para que no supieran, para que no lo señalaran o lo atacaran, ¿verdad? Interesante esto, porque en el presente hay gente que tiene una afinidad con las cosas de Dios, tiene una afinidad con Jesús y en alguna manera reconoce que en el Evangelio hay poder, que Jesús es hijo de Dios, que hace milagros, que hace maravillas. En su corazón algo los mueve a reconocer que Él es el Maestro, que Él es el Hijo de Dios, como dijo Nicodemo, pero no se acercan a Él, no se entregan a Él por el qué dirán, por el que pueda pensar mi familia, por el qué dirán mis amigos. Entonces, ahí a escondidillas como que tienen cierto acercamiento a Dios, pero no dan ese paso definitivo. Bueno, Dios nos llama a ser radicales. Si vamos a venir a Cristo, vengamos de lleno a Él. Entreguemos todo nuestro ser, independientemente de lo que digan los demás. Pero volviendo aquí a Juan 3, entonces Nicodemo va de noche, reconoce a Jesús como maestro, ¿verdad? No quiere darse por menos, ¿verdad? Va de noche, que nadie me vea, posiblemente buscando ese secreto, esa privacidad. Y sin embargo dice que reconoce, creyó en las señales que Jesús hizo, pero sin embargo, él se acerca con muchas inquietudes. Tiene inquietudes en su corazón. Es un hombre que cree, pero tiene preguntas. Así hay muchos en el presente que saben que las cosas que provienen de Dios son especiales, pero tienen muchas inquietudes en su corazón. Bueno, Nicodemo busca responder esas inquietudes y se acerca a Jesús y en el verso 3 Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recién en el verso 2 Nicodemo le dice, maestro, tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios en él. Y pareciera ser que la respuesta de Jesús a Nicodemo es, tú, Nicodemo, ya te veo, ya te estoy leyendo, Nicodemo. Usted se está acercando a mí pensando que usted entiende, que usted es muy carga y que usted comprende las cosas del reino de Dios.
que usted comprende las cosas de Dios, que usted tiene esa capacidad. Y Nicodemo, déjeme decirle que usted está detrás del palo, por usar una expresión popular, ¿verdad? Jesús le dice a Nicodemo, usted no está entendiendo aún. Usted cree que ya usted me leyó, que ya usted me identificó y que conoce lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Vea qué atrevimiento está expresando Nicodemo en sus palabras delante de Jesús. Y Jesús, que conoce el corazón, la mente de cada uno de nosotros, no se le puede esconder nada. Jesús le dice, un momentito a Nicodemo, tú no estás entendiendo aún las cosas de Dios ni del reino de Dios. Porque de cierto te digo, ¿verdad? Esos énfasis que hacía Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted no puede ver, no puede entender todavía porque le falta nacer de nuevo. No se puede comprender verdaderamente lo relacionado con el reino si antes no nacemos de nuevo. Y ese es el problema de hoy en día, que muchos tratan de interpretar la fe, la doctrina cristiana, al mismo Jesucristo, a nuestro Dios y Salvador, a nuestro Señor y dueño, lo tratan de interpretar desde la naturaleza humana, desde su razonamiento, desde su comprensión. Y no es posible, Jesús lo declaró, no es posible comprender el reino de Dios ni lo relacionado a Dios y a Cristo Jesús, por supuesto, si no se ha nacido de nuevo, sin antes que opere en nosotros un nuevo nacimiento. Es decir, que se necesitan unos lentes, una cosmovisión espiritual, una cosmovisión de arriba, de Dios, no de la tierra, no natural, no terrenal. El apóstol Pablo más adelante habla un poco sobre esta realidad de que no podemos comprender las cosas del reino si no es habiendo nacido de nuevo. Es decir, si no es a través de un nuevo nacimiento, de un ámbito, de entrar en ese ámbito de arriba, de lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo también habla un poco sobre esta realidad, les decía. Voy a leer el capítulo 2, voy a empezar en el versículo 9. Primera de Corintios 2:9 para los que están dando seguimiento a los versículos que estoy mencionando. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, oiga el contraste, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, espiritualmente. Y esto mismo es lo que está ocurriendo en esta conversación de Nicodemo con Jesús. Nicodemo hace su interpretación según él de Cristo y del reino, y Jesús le dice, no lo estás entendiendo aún, porque es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino, para comprender las maravillas de ese ámbito de lo espiritual, de lo sobrenatural de Dios. Entonces, volviendo a Juan capítulo 3, Jesús hace esta declaración poderosa: es necesario
nacer de nuevo, si quieres comprender verdaderamente. ¿Y qué ocurre? En el verso 4 nos dice que Nicodemo todavía está sin entender lo que Jesús le está declarando. Entonces Jesús le, le vuelve a aclarar, ¿verdad? Esta situación porque dice el verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Mira qué salidas las de Nicodemo. Definitivamente él no está entendiendo. Casi que con sarcasmo, ¿verdad? Le dice, ¿acaso puede un hombre viejo como yo volverse a meter a la panza de su madre, ¿verdad? Y volver a nacer allí. Y el verso 5 entonces Jesús le aclara y le dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús todavía para aclarar, ¿verdad? Esta confusión que tiene Nicodemo y enfatizarle lo que él quiere que Nicodemo entienda de la realidad del reino de Dios. Le dice entonces Nicodemo, vea, es necesario nacer de nuevo. ¿Todavía no entiendes qué es nacer de nuevo? Bueno, eso tiene que ver con un nacimiento del agua y del espíritu. No se puede entrar al reino sin tener ese nacimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, esto que Jesús está hablando tiene que ver con el ámbito de lo espiritual, con un nacimiento espiritual. Jesús le está diciendo, así como hay un nacimiento natural, terrenal, de aquí a la tierra, aquí abajo, ¿verdad? También quiero decirte que es necesario otro nacimiento que no tiene que ver con lo de aquí, con lo terrenal, que eso es más del ámbito de arriba, de los cielos, de lo espiritual. Bueno, esto no difiere en realidad del mensaje de la palabra y aún de las mismas profecías que habían sido anunciadas en la escritura. Observemos Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 para darle aún más cuerpo a esta frase de la necesidad de nacer del agua y del espíritu, para aclarar aún más este concepto. Ezequiel 36, voy a leer los versos 24 al 27 y dice así, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades, perdón, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué dice que esparcirá? Agua limpia. Y esa agua, ¿qué va a hacer? ¿Qué función va a cumplir? Va a permitir que haya limpieza de esas inmundicias, de esos pecados, de esas maldades. Pero dice además el 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Qué interesante, ¿verdad? Como ya en Ezequiel se hace esta expresión poderosa de la necesidad de nacer del agua, del espíritu y de lo que esto puede significar para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está declarando Jesús? Que nadie realmente puede formar parte del reino de Dios ni entender las cosas de Dios a menos que haya sido limpiado de su maldad y que haya venido sobre él el Espíritu Santo y que haya un nuevo corazón, una nueva vida espiritual en él. De eso es lo que está hablando Cristo. En otra oportunidad, en el capítulo 15 más adelante, el mismo Jesús declara a sus discípulos y les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso dice Juan 15:3. 15:3.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces nosotros somos purificados con esa agua pura, limpia de la palabra de Dios. Pero además, al creer en Jesús y venir a Él para nacer de nuevo, despertamos, revivimos a una nueva realidad que es en el ámbito de lo espiritual. Hay un nacimiento del espíritu. Él pone en nosotros, dice, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Un espíritu que viene de arriba, un espíritu que tiene que ver con el reino de Dios, no con este reino terrenal, no con lo natural, sino con lo espiritual. Y hasta que se haya colocado ese nuevo espíritu que proviene de Dios, y hasta que hayamos experimentado ese nuevo nacimiento, y por lo tanto tengamos esa nueva naturaleza, ya no pecaminosa, sino ahora una naturaleza limpia, purificados por la palabra de Dios y por su espíritu en nosotros, entonces sí vamos a estar en la capacidad de comprender las cosas del reino y de entender aquel rey de reyes y señor de señores y su misión en la tierra y en cada uno de nosotros. Entonces Jesús sigue declarando esto tan importante, ¿verdad? En alguna manera, este texto nos presenta ese contraste o esa diferenciación entre nacer naturalmente y nacer espiritualmente. Es decir, hay un nacimiento que es terrenal y hay un nacimiento que es celestial, que es de arriba, que es en el ámbito de lo espiritual. Eso es lo que Jesús quiere enfatizarle a Nicodemo. Jesús no le está hablando de ese nacimiento terrenal, natural, por supuesto que no. Jesús le está haciendo ver la necesidad de que él reciba ese nuevo corazón, ese nuevo espíritu del que habló Ezequiel, de que él sea limpio de la maldad y que nazca de nuevo en una vida conforme al Espíritu de Dios. Pero Jesús sigue todavía enfatizando aún más esto en Nicodemo para que le quede más claro. Y entonces agrega el verso 6, perdón, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Ven? Ese es el contraste, ¿verdad? Entre esos dos nacimientos. Y dice el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le dice, todavía le enfatiza y dice, te pongo un ejemplo. Piensa en el viento. ¿Qué ocurre con el viento? No sabemos cuándo aparece. Cuando menos lo esperamos, lo sentimos que sopla sobre nosotros. No sabemos desde dónde vino, dónde empezó ese viento a recorrer camino hasta llegar a nosotros, pero es real, ahí está. Podemos percibirlo, podemos sentirlo, aunque no entendamos realmente de dónde proviene ese, ese viento que está corriendo. Jesús le pone este ejemplo del viento que es invisible, que no se puede tocar, ¿verdad? Que ni sabemos por dónde va a aparecer, desde qué punto inició, a dónde viene, pero que es real, que lo podemos sentir sobre nuestra piel, acariciándonos. Así le dice Jesús, así es el nuevo nacimiento del que te estoy hablando, Nicodemo. No es algo que podamos entender cómo ocurre, pero que es real. No, es algo que podemos experimentar en nuestras vidas de manera sobrenatural, que tal vez terrenalmente hablando no lo podamos explicar, pero que en el ámbito de lo espiritual sí es real para nuestra vida. Lo podemos sentir, lo podemos vivir. Ese nuevo nacimiento se puede vivir, se puede experimentar y quienes lo estamos viviendo podemos decir, sí, es cierto. Te sentimos, Señor, nos sentimos nuevos, nos sentimos que estamos viviendo una nueva vida maravillosa donde tú eres el centro, oh Dios,
y tu espíritu nos confirma con su presencia. Sentimos esa realidad por el poder de Dios, por su espíritu en nosotros. Similar a esto también el apóstol Pablo hace su aporte en la carta a los Colosenses, otro texto muy conocido. Colosenses, voy a leer el capítulo 3, voy a leer del 1 al 3. Colosenses 3 del 1 al 3. Escuche esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, con Cristo en Dios. Hemos muerto a esa vida natural, hemos muerto a esa vida pasada que estaba condenada, que estaba impregnada de ese pecado que nos afectaba, que nos amarraba, que nos esclavizaba, que nos llevaba a condenación y muerte. Esa vida ya está muerta para nosotros. Hemos nacido de nuevo, hemos empezado una nueva vida que dice el apóstol Pablo tiene que ver con el ámbito de arriba. Por eso ahora ponemos la mirada, dicen las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya morimos. Ya ese nacimiento terrenal ya no significa para nosotros mayor cosa como sí lo significa el haber ahora nacido de nuevo en el Señor. Hubo un nuevo comienzo para ti y para mí al venir a Cristo, aleluya. Hubo un inicio, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento. De eso es lo que Jesús está enfatizándole a Nicodemo. Nicodemo parece que todavía persiste en dudar, ¿verdad? Y dice el verso 9 que, volviendo a Juan 3, que le dice, pero ¿cómo es eso posible, verdad? Jesús le hace todas estas aclaraciones y todavía le insiste, ¿cómo eh, cómo puede hacerse esto? Otras versiones dicen, ¿cómo puede esto ser posible? ¿Verdad? La respuesta que Jesús da es maravillosa, porque dice el verso 10, perdón, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo dice, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto posible? Sigo sin comprenderlo. Y la respuesta de Jesús, ahora más puntual, más directa, es Nicodemo. La única forma de experimentar ese nuevo nacimiento es a través de la fe puesta en Él, en Jesús, como Hijo de Dios, como el único Salvador. Y le recuerda algo muy conocido para el pueblo de Israel, que fue lo ocurrido con Moisés. Esto es una referencia al Antiguo Testamento, particularmente a Números capítulo 21, donde se habla que había muerte en medio de Israel, estaban siendo mordidos por serpientes, habían recibido un castigo por desobediencia y estaban muriendo muchos de ellos. Y la respuesta que el Señor le da como símbolo, como representación de lo que iba a ocurrir a través de Cristo Jesús es, levanten una serpiente en alto, entonces pongan allí esa figura y que el pueblo mire hacia ella. Y cuando vean esa, esa serpiente allí clavada, entonces van a sanar, van a ser limpios. Ahora nosotros sabemos que Cristo Jesús, llevando el pecado de nosotros, toda esa maldición, ¿verdad? Sobre él en la cruz,
todo ese castigo, ese sufrimiento, por su muerte nos ha dado vida. Y cuando Él resucita, nos ha dado a nosotros la esperanza de vida eterna también. Y sabemos que en Él somos salvos, porque creemos en Jesús. Es la única manera de nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, la única forma en que puedes nacer de nuevo. Quite cualquier otra opción que usted tenga, háganla a un lado, cualquier razonamiento, abra su corazón y vea a mí en fe, le dice Jesús. Ponga su fe en mí, porque esto es en el ámbito de la fe, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que solo en Él hay salvación, que solo Él es dador de vida y de esa nueva vida que viene en el Espíritu. Entonces, ¿quién puede nacer de nuevo? ¿Quién puede experimentar en su vida ese nuevo nacimiento espiritual? Ese nacimiento que a su vez nos identifica como ciudadanos de arriba. Mira qué lindo es esto. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cómo es posible? Creyendo en el Señor Jesucristo. Creyendo en el Señor Jesucristo. El único medio para salvación. El único medio para nacer de nuevo esa vida espiritual y ser verdaderamente libres y ser salvos y recibir vida y vida en abundancia. Es la fe puesta en Jesucristo. Dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya, poderosa palabra. Solo se puede nacer de nuevo. Solo se puede tener acceso a esa nueva vida que se vive en el espíritu y no en la carne. Esa vida que tiene que ver con lo de arriba, no con lo de la tierra. Esa vida que es una vida poderosa en Dios y que su Espíritu Santo manifiesta en nosotros, solo es posible al creer en Jesús como Señor y Salvador. Nicodemo como religioso creía muchas cosas de Dios y de la palabra, pero Jesús lo pone en evidencia. Necesitas creer en mí y necesitas nacer de nuevo. Tal vez alguien que me está viendo, me está escuchando, se encuentre en esa misma encrucijada con la que Nicodemo se encontró con Cristo. Y tal vez a través de este mensaje el Señor te está enfatizando lo mismo. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas poner completamente tu fe en Jesús para que seas salvo. Esta es la oportunidad. Este es el momento. No se trata de posición, no se trata de religiosidad. Vea quién era Nicodemo, como dijimos antes. Y eso no lo era suficiente. Ninguna cosa que seamos tú y yo sin la fe en Jesús es suficiente. Necesitamos entregarnos a Él para que Él, que solamente es capaz de hacerlo, nos dé esa nueva vida, esa vida en la cual somos limpios del pecado y la maldad, esa vida en la cual las cadenas son rotas y somos librados de la condenación eterna que nos aguarda, esa vida en abundancia, solo a través de Cristo Jesús, esa nueva identidad como ciudadanos del reino, como ciudadanos de arriba, de lo alto, solo poniendo la mirada en Jesús y rindiendo nuestro ser a Él. En conclusión, cuatro cosas de todo esto que hemos dicho. Número uno, ser religioso, ser importante, ni ser rico es suficiente para salvarnos delante de Dios, ni para llenar el vacío que haya en nuestro corazón y las inquietudes que tengamos como las tuvo Nicodemo. Número dos,
No podemos entender las cosas de Dios y de su reino sin antes nacer de nuevo, sin antes incorporarnos a ese ámbito de lo espiritual. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es posible entender nada de Dios si no es entrando en ese ámbito de lo espiritual, siendo nosotros convertidos en una nueva creación por medio del nuevo nacimiento. Tercero, necesitamos nacer de arriba, recibir una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Lo necesitamos porque la terrenal no es suficiente para salvarnos. Y cuarto, necesitamos creer en Jesús para salvación y vida eterna. Solo Él nos da esa nueva identidad como ciudadanos del reino. Solo Él nos puede otorgar la vida, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, dice aquí en Juan 3, 17 y 18. ¿Has creído? Es la pregunta. ¿Has depositado tu fe en Él? Puedes decir hoy con propiedad, yo he nacido de nuevo. Yo estoy experimentando esa vida en el ámbito de lo espiritual. Hoy reconozco que tengo una identidad como ciudadano del reino de Dios. Vivo esa vida de arriba y no de la tierra. O te encuentras como Nicodemo, aún en esa incertidumbre, creyendo comprender las cosas de Dios, pero no viviéndolas realmente. Si es así, la invitación está extendida para que nazcas de nuevo, para que permitas que el Señor Jesús entre a tu vida y te haga renacer. Vea qué lindo. Muchas veces la gente dice, quisiera volver al pasado y cambiar muchas cosas. No se puede, no se puede. Pero espiritualmente puede haber un nuevo comienzo si permitimos que Jesús obre en nosotros para salvación y creemos en su palabra. Y su palabra nos limpia y nos purifica. Y Él pone en nosotros un nuevo corazón y envía ese nuevo espíritu en nosotros. Entonces nacemos de nuevo y experimentamos esa nueva identidad. Si no lo has hecho aún, la posibilidad está presente para ti. Y si ya lo has hecho, gózate. Reafirma tu fe en Cristo y recuerda que ya la vida pasada ha quedado atrás y que ahora vivimos en el ámbito de lo espiritual, porque hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, nuestra mirada, ¿dónde tiene que estar? Dijo el apóstol Pablo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Permítame orar para finalizar. Gracias, Dios, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Si alguien necesita nacer de nuevo como lo necesitó Nicodemo, yo te pido que ahí donde se encuentra esa persona, tú le ministres, Espíritu Santo, tú que convences de pecado, de justicia, de juicio, le toques allí donde está y que esta persona pueda aprovechar este llamado que tú le haces para experimentar esa nueva vida en Cristo. Si usted es esa persona, no lo deje pasar. Basta con una oración sincera, como Jesús dijo que era necesario creer en Él. Crea en Él. Dígale, yo creo en ti como el Hijo de Dios. Yo creo en ti como el único dador de vida eterna. Y te pido que me hagas experimentar esto que tu palabra enseña. Yo quiero nacer de nuevo. Quiero saber qué es esto de nacer de nuevo. Quiero empezar a vivir en ese ámbito de lo espiritual. Y te agradezco porque tú haces esa obra en mí. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como el Hijo de Dios, dador de vida. Y de ahora en adelante quiero vivir con la mirada puesta en las cosas de arriba. Permíteme ser parte. Dame esa identidad. Quiero ser ciudadano del reino de Dios. Y quiero romper con todo lo que conlleva esa vida terrenal de pecado, de falsedad. Señor, si alguien ha hecho esta oración, bendícele. Respáldale, Señor.
Guíale para que siga acercándose a ti y enséñale cómo seguir experimentando esa nueva vida que tú das. Sorpréndele con tu favor, Señor. No le sueltes. Fortalece el Espíritu Santo. Llénale y ayúdale a perseverar. Y oro por tu iglesia, por quienes hemos creído, por quienes hoy somos parte de tu reino. Señor, ayúdanos a no quitar la mirada de arriba, a no retroceder ni mirar atrás nunca, a seguir manifestando esa nueva vida que tú nos has dado en Cristo Jesús. Que así sea, Padre. Amén y amén. Dios continúe bendiciendo su vida. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite.